Mi nombre es Erika Tatiana Rueda, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar, estudiante de desarrollo de software. Vamos a analizar en esta oportunidad acerca de las arquitecturas, tanto la von Neumann y la de Harvard. ¿Por qué es importante estudiarlas en este momento? Debido a que debemos comprender, por ejemplo, qué es, cómo funcionan, para qué sirven, y sobre todo que estamos aprendiendo a desarrollar códigos, programas. Es importante saber qué sucede cuando uno desarrolla un programa, un código, qué sucede en la computadora. Por eso vamos a iniciar con la arquitectura von Neumann. Como pueden ver aquí en la diapositiva tenemos nuestra memoria central. Están las instrucciones, están los datos, tenemos nuestra CPU, nuestro cerebrito, y se comunican, como vemos acá, por los buses. Se llama así von Neumann por el físico John von Neumann, descrita en el año 1945, un dato ahí adicional. Se centraliza pues la memoria en un solo lugar, la CPU maneja los procesos de la computadora y se comunican a través de estos datos. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo técnicamente cómo funcionan. Acá tenemos la arquitectura von Neumann en la CPU, en nuestra unidad central de procesos. Esta es la encargada de controlar y gobernar todo el sistema que comprende una computadora. Está diseñada para poder procesar datos, controlar la máquina. Esto es un factor muy importante y bien clave para la potencia de la computadora. Y dispone de estas dos unidades en su interior. La unidad de control, con las siglas CI, y la unidad aritmético-lógica, con estas siglas en inglés ALU. Esta unidad de control es la encargada de leer las instrucciones de los programas almacenados en la memoria y se encarga de enviar las órdenes a los componentes del procesador para que ejecuten las instrucciones. Y esta, el aritmético, como pues menciona la palabra, es la encargada como de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Y las lógicas, la de las comparaciones. Por otro lado, vamos a ver un poco más acerca de nuestra memoria principal, la cual hay diferentes pues, clases de memoria, la RAM, y está la memoria ROM también. Tenemos acá nuestros datos, las instrucciones, los registros, está nuestra tabla de memoria con su respectiva dirección y el contenido. Esta memoria RAM es la memoria de acceso temporal en donde se almacena en una dirección y el contenido de algún dato. Y nuestra memoria ROM es la memoria permanente, es decir, que siempre está ahí. Podemos acceder a esa información en el momento deseado. Por ejemplo, si tenemos unos datos en nuestra memoria RAM y apagamos pues la computadora, igualmente se van, se eliminan. Algo que no sucede con la memoria ROM porque siempre va a estar ahí, vamos a tener siempre el acceso a ella. Pero ahora preguntémonos, como aparece esta otra diapositiva, ¿cómo se comunican entre ellas? ¿Cómo se interrelaciona la CPU con la memoria? Como vemos, el hombrecito ahí nos está sirviendo como de puente. ¿Cuál es ese puente entre la memoria y la CPU? Bueno, ese puentecito son estos buses de datos, buses de direcciones. Pueden intercambiar, como les comentaba, datos, pueden intercambiar o transmitir direcciones, o también pueden transportar órdenes generales para la CPU. Entonces estos vienen siendo nuestro puente para comunicarnos. Todo lo que necesitamos que nuestro procesador interprete, nuestra memoria, área de datos, área de código, a la entrada y a la salida. Entonces, ¿cuáles serían entonces los beneficios?
cuáles serían las ventajas y las desventajas de esta tecnología, ya comprendiendo un poco más cómo funciona. Bueno, en cuanto a las ventajas, primero tenemos que es una arquitectura más sencilla, más simple. Tenemos que el uso es más eficiente de la memoria. También tenemos como desventaja, es un poco limitada en la velocidad. Les hice una ilustración para comprender un poquito más acerca de esas desventajas de la arquitectura von Neumann. Es muy conocido esa desventaja como el cuello de botella de von Neumann. ¿Por qué? Imagínense que están ustedes en un banco y van a realizar un pago, y como dice acá el letrerito, hay que hacer la fila y hay una única fila, pero que depende que sea rápido o que sea lento ese proceso. Depende de las transacciones que tengan las personas que van delante de nosotros. Como cuando uno va en el banco, muchas llevan algunas transacciones altas y numéricas y se quedan en ventanilla mucho tiempo. Entonces, eso sucede con nuestra arquitectura von Neumann. ¿Por qué? Porque como hay un único bus de datos o instrucciones, no me deja acceder simultáneamente a otro. Eso limita la velocidad de operación. Entonces, esas serían las ventajas y las desventajas. Bueno, analicemos ahora la arquitectura Harvard. Está la unidad de control, tenemos el sistema aritmético lógico, memoria de datos, memoria de instrucciones y las entradas y salidas. Entonces notemos aquí algo interesante en esta arquitectura. Como ven en la ilustración, tenemos nuestra memoria de datos, nuestra memoria de instrucciones de manera separadas. Están empleando independientemente, una para los datos y las otras para las instrucciones. Recuerdan que en el ejemplo anterior que les mencionaba de las desventajas del von Neumann, debido a que las instrucciones desde la memoria junto con los datos deben pasar por un único canal, eso es conocido como el cuello de botella. Bueno, esta arquitectura Harvard evita eso de cierta manera. Aunque hay mayor complejidad, solo compensa cuando el flujo de instrucciones y datos es más o menos el mismo. Unos circuitos que realizan el tratamiento digital de una señal, como por ejemplo audio o video, realizando cálculos y otra vez sobre las muestras que componen esa señal. Por ejemplo, veamos las ventajas y esas desventajas. Como ventajas tenemos instrucciones y datos de distinto largo. También tenemos memorias de distinto tamaño, bits de direcciones o direccionamiento distinto. ¿Cuáles serían esas desventajas? Cuando hay una sola memoria, pues él la divide en dos, disminuyendo el rendimiento en caso de que las instrucciones o los datos no tengan el mismo espacio. Puse esta ilustración para como ejemplificarlo. ¿Cómo se desempeña esta arquitectura Harvard? Acá tenemos una autopista con diferentes carriles, diferentes direcciones, y puede ir a la velocidad que se requiera, rápida o lenta. Pero eso es en cuanto a las ventajas. ¿Qué desventaja habría? Imagínense que este carril lo cierran, un mantenimiento o algo, está sellado. Se tendría que habilitar este carril para las dos direcciones, entonces ya ahí disminuiría un poco el rendimiento. En el caso de esas instrucciones, pues el paso sería un poco más lento, ¿no? Bueno, esa es mi presentación acerca de las arquitecturas. Espero les haya aclarado un poco si tenían dudas. Y esta es una presentación solamente con fines educativos para la Universidad Tecnológica del Bolívar. Muchas gracias y hasta pronto.